Una niña lleva el hijo del millonario al hospital a toda prisa. Días después, su vida cambia. El peso de una vida, no había aire en sus pulmones, solo fuego. Cada paso era una tortura, un golpe seco y agónico contra el suelo pulido e interminable. Luz no sentía sus propios pies, aunque iba descalza y el piso estaba helado. Lo único que sentía, con una intensidad que le quemaba el alma, era el peso inerte de Santi en sus brazos. Él se le resbalaba. Sus pequeños músculos de 8 años gritaban de dolor, temblando violentamente bajo la carga, pero sus dedos se clavaban en la ropa del niño, con la fuerza de quien sostiene el mundo entero para que no se derrumbe. «No te duermas», susurró ella, con la voz rota, un hilo de sonido que se ahogaba entre jadeos desesperados. «Por favor, Santi, no te duermas ahora. Ya llegamos. Te lo juro, ya llegamos». El niño no respondió. Su cabeza colgaba hacia atrás, oscilando con cada zancada torpe de luz. Su rostro estaba pálido, de ese color grisáceo que anuncia lo peor, y sus labios, antes rosados, ahora tenían un tono azulado que aterrorizaba a la niña. Luz lo acomodó mejor, subiéndolo con un gemido de esfuerzo, ignorando el dolor punzante en su propia espalda. No le importaba romperse ella misma si eso significaba que él seguía respirando. Entró al pasillo principal como un huracán de miseria y urgencia. La luz fluorescente del hospital la golpeó en los ojos, cegadora y blanca, un contraste brutal con la suciedad que cubría su piel y su ropa. Todo allí brillaba, el suelo, las paredes, los uniformes. Y en medio de esa pulcritud clínica, ella era una mancha de desesperación. Su camiseta crema, 3 tallas más grande y llena de agujeros, ondeaba alrededor de su cuerpo esquelético. Sus pantalones cortos de mezclilla, remendados 1000 veces, dejaban ver unas rodillas raspadas y sangrantes, testimonio de las veces que se había caído en el camino y se había levantado sin soltar su preciosa carga. El silencio del hospital se rompió, no con un grito, sino con el sonido sordo de su respiración y el arrastrar de sus pies cansados. Al fondo del pasillo, el tiempo pareció detenerse. Un grupo de médicos y enfermeras charlaba cerca de la estación de control. Eran 5, 3 hombres y 2 mujeres, impecables en sus uniformes azules y batas blancas. Risas apagadas, conversaciones sobre turnos y café, la normalidad. Esa burbuja de tranquilidad estalló en 1000 pedazos cuando uno de ellos levantó la vista y la vio. La imagen era devastadora. Una niña pequeña, con el cabello enmarañado cayéndole sobre la cara, cargando a un niño que parecía no tener vida. La niña avanzaba tambaleándose, las piernas le fallaban, cruzando una línea invisible entre la vida y la muerte. «¡Ayuda!», intentó gritar Luz, pero de su garganta solo salió un graznido seco, desgarrador. Nadie se movió al principio. El shock paralizó al personal médico. No entendían lo que veían. ¿Dónde estaban los padres? ¿Cómo había entrado esa niña sola? ¿Por qué el niño que cargaba vestía ropa de marca, aunque sucia, mientras ella parecía salida de la más profunda indigencia? La escena era tan ilógica, tan visceralmente dolorosa, que sus cerebros tardaron segundos preciosos en procesar la emergencia. Luz sintió que el pasillo se estiraba, como si la distancia entre ella y los médicos fuera infinita. Sus brazos ya no respondían, estaban entumecidos, muertos. Solo la voluntad la mantenía en pie. Santi se sentía cada vez más pesado, como si la vida se le estuviera escapando y dejara solo el peso de la carne. «Se muere». Esta vez el grito salió, agudo, histérico, rompiendo la parálisis del lugar. «¡Alguien ayúdeme! ¡Se está muriendo!». Las lágrimas le nublaron la vista, calientes y saladas, trazando surcos limpios en sus mejillas llenas de tierra. Dio un paso más y sus rodillas chocaron entre sí. Tropezó. Por un segundo, pareció que ambos caerían de bruces contra el suelo duro. Pero Luz, en un acto de amor sobrehumano, giró su cuerpo en la caída, dispuesta a usar su propia espalda como colchón para que Santi no tocara el suelo. Sin embargo, no cayeron. El impulso la hizo seguir adelante, trastabillando,
recuperando el equilibrio con un sollozo de puro terror. Ya estaba cerca. Podía ver los ojos de los médicos, abiertos de par en par, pasando de la confusión al horror absoluto al notar el estado del niño en sus brazos. El muro de hielo y la súplica. Una de las enfermeras, una mujer alta con el rostro severo y el ceño fruncido, fue la primera en reaccionar. Pero no corrió con los brazos abiertos. No trajo una camilla inmediatamente. Dio un paso al frente, levantando una mano como si quisiera detener el tráfico, como si Luz fuera una amenaza y no una víctima. El prejuicio, ese monstruo silencioso, actuó más rápido que la medicina. «¡Alto ahí!», ladró la enfermera, su voz resonando con autoridad fría en el pasillo. «¿Qué crees que haces? No puedes entrar así corriendo. Esto es un área estéril». «¿Dónde están tus padres?». Luz no se detuvo. No podía detenerse. Si paraba, sentía que Santi dejaría de respirar. Ignoró la orden. Ignoró la barrera invisible de autoridad que la mujer intentaba imponer. Chocó contra la realidad de la burocracia, con la fuerza de su desesperación. «No respira bien», sollozó Luz, ignorando la pregunta sobre sus padres. Llegó hasta ellos y, casi sin fuerzas, empujó el cuerpo de Santi hacia los brazos de un médico joven que estaba al lado de la enfermera. «Tómenlo. Por favor, su corazón va muy lento». El médico joven, instintivamente, recibió al niño. El peso lo sorprendió. Al tenerlo en sus brazos, la temperatura del cuerpo de Santi le envió una señal de alarma inmediata a su cerebro. Estaba ardiendo y helado al mismo tiempo. Una combinación fatal. La cabeza de Santi cayó hacia atrás, inerte, exponiendo un cuello frágil y vulnerable. Pero la enfermera seguía bloqueando el paso de Luz, mirándola con desconfianza, escaneando su ropa sucia, sus pies negros de mugre, su cabello revuelto. «¿Qué le hiciste?», preguntó la enfermera, con un tono acusatorio que cortó el aire como un cuchillo. «¿Lo dejaste caer? ¿Estaban pidiendo dinero en la calle? ¡Seguridad!». «No le hice nada», gritó Luz, una mezcla de rabia y pánico. «Lo encontré. Nadie lo ayudaba». «Señor, por favor, mírelo». El médico joven miró el rostro de Santi. Levantó un párpado del niño con el pulgar. La pupila no reaccionó a la luz. Estaba dilatada. «¡Código azul!», gritó el médico, olvidando de golpe la ropa sucia de Luz y las preguntas de la enfermera. «Traigan una camilla ahora. Está en shock. No tiene pulso radial». La atmósfera cambió en una fracción de segundo. La calma estéril se transformó en caos controlado. La palabra shock y sin pulso borraron los prejuicios de los demás médicos. Corrieron. Una camilla apareció de la nada, empujada con violencia. El médico depositó a Santi sobre las sábanas blancas, que instantáneamente parecieron demasiado puras para la tragedia que ocurría sobre ellas. Luz intentó agarrar la mano de Santi mientras lo subían a la camilla. Sus dedos rozaron los de él, una despedida fugaz. «¡No me dejes!», gritó ella intentando correr detrás de la camilla que ya empezaba a alejarse a toda velocidad por el pasillo. «Santi, despierta. Te prometí que te cuidarían. Deténganla», ordenó la enfermera severa señalando a Luz. «No sabemos quién es. Podría haberlo drogado. Llamen a la policía». Un guardia de seguridad, un hombre corpulento que acababa de llegar alertado por los gritos, interceptó a Luz. No fue delicado. La agarró por los hombros pequeños y huesudos, frenándola en seco. El tirón fue tan fuerte que los pies de Luz se despegaron del suelo. «¡Suélteme! ¡Tengo que ir con él!», pataleó Luz, luchando con la ferocidad de un animal acorralado. Pero era inútil. Era una niña de 8 años contra un adulto entrenado. «¡Cálmate, niña!», gruñó el guardia, inmovilizándola. «No vas a ir a ninguna parte hasta que sepamos qué pasó aquí». Luz vio cómo la camilla se alejaba. Vio las batas blancas rodear a Santi, ocultándolo de su vista. Vio cómo empezaban a realizar maniobras sobre su pequeño pecho. Y luego, las puertas dobles al final del pasillo se cerraron de golpe, tragándose al niño que ella había cargado durante kilómetros. El silencio volvió, pero ahora era un silencio pesado, opresivo, lleno de juicios. Luz dejó de luchar.
La fuerza abandonó su cuerpo tan rápido como había llegado. Se escurrió de las manos del guardia, no para escapar, sino porque sus piernas ya no podían sostenerla. Cayó de rodillas en el suelo frío. El impacto fue duro, pero no lo sintió. Se quedó allí, pequeña, insignificante en medio de ese gran hospital de lujo. Con las manos juntas, temblando incontrolablemente, bajó la cabeza hasta tocar el suelo con la frente. No le importaba que la miraran como a una criminal. No le importaba que la enfermera estuviera llamando a la policía en ese mismo instante, describiéndola como una vagabunda sospechosa. Diosito. Susurró contra el linóleo, sus lágrimas creando un pequeño charco bajo su rostro. No te lo lleves. Llévame a mí. Yo no tengo a nadie, pero él sí. Por favor, que no sea tarde. Su llanto era silencioso, una vibración que sacudía sus hombros delgados, mientras el sonido de las sirenas de policía comenzaba a escucharse a lo lejos, acercándose para sellar su destino. La llegada del poder y la ira ciega. El aire en la sala de espera pareció volverse más denso, más pesado, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. Las puertas automáticas de la entrada principal se abrieron con un siseo suave, pero lo que entró por ellas no fue viento, sino una tormenta humana contenida en un traje oscuro. Roberto llegó. No corría. Los hombres como Roberto nunca corren, incluso cuando su mundo se está desmoronando. Caminaba con pasos largos y depredadores, sus zapatos de cuero golpeando el suelo con un ritmo militar que hizo eco en el silencio tenso del hospital. Su rostro era una máscara de piedra, pálido y tenso, con la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos de su cuello se marcaban como cuerdas de acero. Sus ojos, oscuros y penetrantes, barrían el lugar buscando una sola cosa, ignorando a las enfermeras que se apartaban a su paso, como si temieran ser quemadas por su mera presencia. Había recibido la llamada hacía 10 minutos. Su hijo ha colapsado, es grave. Esas 5 palabras habían destruido su reunión de negocios, su arrogancia y su calma. Al llegar al centro del pasillo, se detuvo. Su mirada no encontró a un médico explicándole la situación. Encontró a la enfermera severa señalando hacia el suelo, hacia una esquina donde una pequeña figura temblaba abrazada a sus propias rodillas. Roberto bajó la vista. Vio a Luz. Vio la suciedad incrustada en su piel, el cabello enmarañado que parecía nido de ratas, la ropa que era poco más que trapos viejos. Y luego, su mente, nublada por el pánico y el prejuicio de su clase social, conectó los puntos de la manera más cruel y errónea posible. Vio a una niña de la calle. Vio miseria. Y asumió que esa miseria era la causa de la desgracia de su hijo. ¿Dónde está él?, preguntó Roberto, su voz baja, vibrando con una furia contenida que era más aterradora que cualquier grito. La enfermera, nerviosa ante la imponencia del hombre, tartamudeó. Lo están estabilizando, señor Roberto. Esta niña lo trajo. Venía cargándolo. No sabemos qué le hizo, pero el niño venía inconsciente. La frase, no sabemos qué le hizo, detonó la bomba en el pecho de Roberto. En 2 zancadas, cruzó la distancia que lo separaba de Luz. La niña, al sentir la sombra inmensa caer sobre ella, levantó la cabeza. Sus ojos grandes, enrojecidos por el llanto y llenos de terror, se encontraron con la mirada gélida del millonario. Luz se encogió, haciéndose un ovillo, esperando un golpe. La vida le había enseñado que los hombres grandes y bien vestidos no solían traer caricias. Roberto no la golpeó, pero hizo algo que dolió igual. Se inclinó y la agarró del brazo delgado con una fuerza desmedida, tirando de ella hasta ponerla de pie, o casi, porque las piernas de Luz apenas la sostenían. Sus dedos se clavaron en la piel curtida de la niña. «¡Mírame!», bramó Roberto, sacudiéndola. «¿Qué le hiciste a mi hijo? ¡Habla!». Luz abrió la boca, pero el miedo le paralizó las cuerdas vocales. Solo pudo sollozar, con los ojos desorbitados fijos en el rostro distorsionado por la ira de aquel desconocido. «¡Contesta!», gritó él, perdiendo la compostura, su desesperación transformándose en agresión.
¿Intentaste secuestrarlo? ¿Querías pedir rescate, maldita sea? Es solo un niño. ¿Le diste algo para dormirlo? Dímelo para que los médicos sepan qué antídoto usar. La acusación era tan absurda, tan lejos de la realidad, que Luz no supo cómo procesarla. Ella, que había corrido hasta que sus pulmones ardieron, que había ofrecido su espalda para que Santi no tocara el suelo, ahora era mirada como un monstruo. No, logró susurrar ella, temblando violentamente. Yo lo salvé. Él se cayó. Estaba solito. ¡Mientes!, la cortó Roberto, soltando su brazo con un gesto de asco, como si hubiera tocado algo infecto. Luz tropezó y cayó de nuevo al suelo duro. Mi hijo nunca está solo. Tiene niñeras, tiene seguridad. Tú debiste sacarlo de algún lado. Eres una delincuente. Luz se llevó las manos al pecho, donde el corazón le latía desbocado. No le dolía el brazo, le dolía el alma. Quería gritarle que él no estaba allí, que nadie estaba allí cuando el niño se desplomó, pero la figura de Roberto era un muro impenetrable de poder y furia. Él no quería escuchar la verdad, quería un culpable. Y ella, pobre, sucia y sola, era la culpable perfecta. Roberto se giró hacia el guardia de seguridad, que observaba la escena incómodo. ¿Por qué sigue esta niña aquí?, escupió Roberto. No quiero que respire el mismo aire que mi hijo. Que no se vaya. Si a Santi le pasa algo, te juro que vas a pasar el resto de tu miserable vida en una celda. Luz sollozó más fuerte, escondiendo la cara entre las manos. Nadie la defendió. El poder del dinero de Roberto había silenciado cualquier duda en la sala. En ese momento, la verdad no importaba. Solo importaba la voz del hombre que podía comprar el hospital entero si quisiera. La humillación pública y la mentira. Antes de que Roberto pudiera seguir interrogando a la niña, el sonido agudo de unos tacones golpeando el piso a toda prisa anunció una nueva llegada. Camila entró en escena. Iba impecable, como siempre. Su vestido de diseño apenas se había arrugado, y su maquillaje estaba perfecto, salvo por el rímel ligeramente corrido que, sospechosamente, parecía haber sido manipulado para simular un llanto reciente. Entró con una actuación digna de un premio, llevándose las manos a la boca, fingiendo un ataque de nervios. «¡Roberto! ¡Mi amor!», chilló ella, corriendo hacia él y aferrándose a su saco. «Es horrible, fue horrible. Me descuidé un segundo, solo un segundo para contestar una llamada tuya, y desapareció». Roberto la sostuvo, su expresión suavizándose mínimamente ante la presencia de su prometida, aunque la tensión en sus hombros no disminuyó. «Ya está en el quirófano. Los médicos están con él», dijo Roberto con voz ronca. «Pero dime, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo desaparecer?». Camila, con los ojos muy abiertos, escaneó la sala rápidamente. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba desviar la culpa de su negligencia criminal. Y entonces vio a Luz en el suelo, llorando a los pies del guardia. Una sonrisa maliciosa y casi imperceptible cruzó el rostro de la mujer, antes de ser reemplazada por una mueca de indignación fingida. «¡Es ella!», gritó Camila, señalando a Luz con un dedo acusador y manicurado. «¡Roberto! ¡Es esa niña!». Luz levantó la vista, confundida. Nunca había visto a esa mujer en su vida. La había visto de lejos en el parque, sí, ignorando a Santi, pero nunca habían cruzado palabra. «¿La conoces?», preguntó Roberto, mirando de nuevo a Luz con odio renovado. «La he visto merodeando la urbanización», mintió Camila con una fluidez venenosa. «Es una de esas niñas de la calle que roban carteras. Seguro estaba espiándonos. Ay, Dios mío, Roberto, seguro se llevó a Santi con engaños o lo amenazó con algo. Es una salvaje. Mira cómo viste. Es un peligro». La mentira de Camila selló el destino de Luz. Era la confirmación que Roberto necesitaba. No era un accidente, era un crimen, y la criminal estaba a sus pies. «Oficiales», dijo Roberto, dirigiéndose a dos policías que acababan de entrar por la puerta, alertados por la llamada de la enfermera. «Llévensela». Los policías no hicieron preguntas. Vieron al hombre rico, vieron a la mujer angustiada y vieron a la niña pobre. La ecuación era simple para ellos. Uno de los oficiales se acercó a Luz. Era un hombre grande,
con rostro cansado y poca paciencia. «Vamos, arriba», ordenó el policía, agarrando a Luz por la parte trasera de su camiseta vieja y levantándola como si fuera un gato callejero. «No, yo no hice nada», gritó Luz, pataleando en el aire antes de que sus pies tocaran el suelo. «Señora, diga la verdad. Usted estaba con el teléfono. El niño se cayó solito». «Cállate, mentirosa», gritó Camila, acercándose y fingiendo que iba a colapsar de nuevo para evitar que Roberto escuchara las palabras de la niña. «Alejen a esa bestia de mí». El policía sacó un par de esposas. Eran de metal frío, pesado, diseñadas para muñecas de adultos criminales, no para los huesos frágiles de una niña de 8 años. El clic del metal cerrándose alrededor de las muñecas de Luz resonó en el pasillo como un disparo. Le quedaban grandes, bailaban en sus brazos, pero el simbolismo era aplastante. Ya no era una niña, era una prisionera. «Me lastima», lloró Luz, no por el dolor físico, sino por la injusticia que le quemaba el pecho. Miró a Roberto a los ojos, buscando un rastro de humanidad. «Señor, yo solo quería que él viviera. Él me dijo que tenía frío. Yo lo abracé. Por favor, no me lleven». Roberto desvió la mirada. No podía soportar ver los ojos de la niña. Había algo en ellos, una pureza rota que chocaba con la historia que le estaban contando, pero su orgullo y su dolor eran más fuertes. «Sáquenla de mi vista, que se pudra en la correccional hasta que yo decida qué hacer con ella», sentenció Roberto con frialdad absoluta. El policía comenzó a arrastrar a Luz hacia la salida. Ella se resistía, arrastrando sus pies descalzos, dejando marcas invisibles de su lucha en el suelo pulido. Pero no luchaba para escapar. Giraba la cabeza desesperadamente hacia las puertas dobles del área de emergencias. «Díganme si está bien», suplicó Luz, su voz rompiéndose en un grito desgarrador mientras la empujaban hacia la puerta giratoria. «Solo díganme si Santi despertó». «¡Santi!». El grito final de Luz quedó cortado cuando las puertas de vidrio se cerraron tras ella y los policías. El silencio volvió al pasillo, pero esta vez era un silencio tóxico, sucio. Roberto se quedó de pie, temblando ligeramente. Camila lo abrazó, fingiendo sollozar en su pecho, ocultando su cara de alivio. «Ya pasó, mi amor. Ya se llevaron a esa delincuente», susurró ella. «Ahora solo importa Santi». Roberto asintió, pero en el fondo de su mente, el eco del grito de Luz. ¿Por qué una secuestradora preguntaría con tanto amor si su víctima estaba bien? Empezaba a taladrar su conciencia. Pero era tarde. La niña que había salvado a su hijo acababa de ser lanzada al fondo de una patrulla policial como si fuera basura, mientras los verdaderos culpables se quedaban bajo la luz cálida y segura del hospital. La revelación médica y el giro del destino. El silencio en el pasillo de espera se sentía como una guillotina a punto de caer. Roberto caminaba de un lado a otro, sus zapatos de cuero crujiendo contra el piso, marcando el ritmo de su propia ansiedad. Cada segundo que pasaba sin noticias era una tortura que le arrancaba un pedazo de arrogancia. Camila, sentada en una de las sillas de metal, revisaba su manicura con un nerviosismo que intentaba disimular, pero sus ojos saltaban hacia la puerta del área restringida cada vez que alguien pasaba. «Debieron encerrarla en una celda de aislamiento», murmuró Roberto, hablando más para sí mismo que para Camila, intentando justificar la crueldad que acababa de cometer. «Una niña así es un peligro. Si Santi no despierta, juro que moveré cielo y tierra para que no vuelva a ver la luz del sol». «Hiciste lo correcto, mi amor», se apresuró a decir Camila, levantándose para poner una mano sobre el hombro tenso de él. «Esa gente es así. Son resentidos. Seguro le hizo daño por envidia, porque vio que Santi tenía ropa bonita y ella no tenía nada. Es mejor que esté lejos». En ese instante, las puertas batientes de la unidad de cuidados intensivos se abrieron con violencia. El sonido hizo que Roberto se girara de golpe, con el corazón en la garganta. El doctor Vargas, jefe de pediatría, salió. Su presencia llenaba el espacio. Era un hombre canoso, con décadas de experiencia grabadas en las arrugas de su frente, pero en ese momento su rostro no mostraba la calma clínica habitual. Estaba sudando,
Su bata blanca tenía algunas manchas de sangre seca, y su expresión era una mezcla de agotamiento extremo y una furia contenida que heló la sangre de Roberto. Detrás del doctor, 2 enfermeros corrían con bolsas de suero y expedientes. El ambiente era de guerra, no de recuperación. Roberto se lanzó hacia él, olvidando todo protocolo. «Doctor», exigió, su voz temblando por primera vez. «¿Cómo está mi hijo? Dígame qué le hizo esa salvaje. Dígame que encontraron el veneno o los golpes para que los peritos policiales puedan refundirla en la cárcel ahora mismo». El doctor Vargas se detuvo en seco. Se quitó los lentes con un movimiento lento, deliberado, y clavó sus ojos en Roberto. No había compasión en su mirada, solo un juicio severo y frío. «Señor Roberto», dijo el médico con una voz peligrosamente baja, «le sugiero que se calle y escuche con mucha atención, porque cada palabra que acaba de decir es un insulto a la realidad». Roberto parpadeó, confundido por el tono agresivo del médico. «¿Cómo dice? Soy el padre, exijo saber». «¡Cállese!», bramó el doctor Vargas, su voz resonando en las paredes estériles y haciendo saltar a Camila. «Su hijo está vivo de milagro, pero no por nosotros, y definitivamente no gracias a usted». El médico dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del millonario, obligándolo a retroceder. «Acabamos de estabilizarlo. Santi sufrió un shock anafiláctico grado 4, una reacción alérgica masiva. Probablemente una picadura de abeja o algo que ingirió en el parque. Su garganta se cerró casi por completo. El oxígeno dejó de llegar a su cerebro. Camila soltó un jadeo teatral. «Lo sabía. Esa niña le dio algo. Seguro le dio comida podrida». El doctor giró la cabeza hacia Camila y la miró con tal desprecio que ella cerró la boca al instante. «Nadie le dio nada, señora», replicó el médico, cortante. «El shock fue el detonante final. Pero lo que casi mata a Santi no fue solo la alergia. Su hijo llegó con una deshidratación severa y un agotamiento físico que no se produce en una hora de juego. Su cuerpo estaba al límite antes de colapsar». Roberto negó con la cabeza, incapaz de procesar la información. «Eso es imposible. Tiene niñeras. Tiene botellas de agua importada en su mochila. No le falta nada». «Le falta todo, señor», sentenció el médico. «Pero eso no es lo más importante ahora. Lo importante es que ustedes acaban de mandar a la policía a llevarse a la única persona que actuó como un ser humano hoy». Roberto sintió un frío en el estómago. «¿De qué habla?» «La niña», dijo el médico, señalando hacia la salida donde se habían llevado a luz. «La niña que usted llamó salvaje. Señor Roberto, analizamos las marcas en el cuerpo de su hijo. No tiene ni un solo golpe de maltrato. Las marcas rojas en sus piernas y brazos son de fricción, por haber sido cargado». El doctor sacó una tablet de su bolsillo y mostró una radiografía rápida. «Esa niña, que pesa apenas 25 kilos y está claramente desnutrida, cargó a su hijo, que pesa casi lo mismo que ella, durante casi 2 kilómetros. Corrió con él en brazos. Sus propios músculos debieron desgarrarse por el esfuerzo. Se le rompieron los vasos sanguíneos de los brazos por la presión de no soltarlo. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miraba al médico, la boca ligeramente abierta. Si ella lo hubiera soltado para descansar, continuó el doctor, implacable. Si lo hubiera dejado en el suelo para buscar ayuda, su hijo habría muerto por asfixia en la calle. El hecho de que lo mantuviera en movimiento y elevado ayudó a que su corazón siguiera bombeando lo poco que le quedaba. El doctor Vargas se acercó aún más, hasta que Roberto pudo ver la acusación en sus pupilas. Esa delincuente no lo secuestró. Esa niña le salvó la vida a su hijo sacrificando su propio cuerpo. Y usted la entregó a la policía como si fuera basura. Roberto sintió que el piso se abría bajo sus pies. La imagen de Luz llorando, suplicando por la vida de Santi mientras él la acusaba, le golpeó la memoria con la fuerza de un mazo. «Yo no le hice nada. Yo lo salvé». La voz de la niña resonó en su cabeza, ahora cargada de una verdad insoportable. «¡Detengan a la policía!», gritó el médico, girándose hacia la jefa de enfermeras. «Llamen a seguridad, que bloqueen la salida de la patrulla 45. Esa niña no sale de aquí esposada».
Roberto se quedó paralizado. La culpa empezó a filtrarse por las grietas de su orgullo, quemando como ácido. Miró sus manos, las mismas manos que habían sacudido a la salvadora de su hijo, y por primera vez en años sintió asco de sí mismo, la verdad oculta y el hambre del alma. Mientras las enfermeras corrían para intentar interceptar a la policía, el doctor Vargas no había terminado con Roberto. Hizo un gesto a uno de los residentes, quien se acercó con una bolsa de plástico transparente sellada, de esas que se usan para guardar las pertenencias de los pacientes de urgencias. «Acompáñeme a mi oficina. Ahora», ordenó el doctor. No era una invitación. Roberto asintió, aturdido, caminando como un sonámbulo. Camila intentó seguirlos, pero el doctor la detuvo con una mano alzada. «Usted no, señora. Quédese aquí y rece para que su negligencia no tenga consecuencias legales. Porque vamos a investigar por qué un niño de 6 años estaba solo y deshidratado bajo su cuidado». Camila se puso pálida, quedándose sola en el pasillo, mordiéndose el labio inferior hasta casi sangrar. Dentro de la oficina, el ambiente era claustrofóbico. El doctor lanzó la bolsa de plástico sobre el escritorio de caoba. El sonido fue seco, definitivo. Cuando desvestimos a Santi para ponerle la vía central y tratar el shock, revisamos sus bolsillos, dijo el médico, su voz ahora más suave pero cargada de una tristeza profunda. Buscábamos alguna identificación médica, alguna alerta de alergias. Pero encontramos esto. Roberto se acercó al escritorio. Sus manos temblaban mientras tomaba la bolsa. Dentro había 2 objetos. 2 cosas simples, ridículas, que no deberían estar en el bolsillo del heredero de una fortuna millonaria. El primer objeto era un trozo de pan, no un sándwich gourmet preparado por el chef de la mansión. Era un trozo de pan duro, viejo, con una mancha verde de moho en una esquina. Parecía haber sido recogido de la basura o guardado durante días. «¿Qué es esto?», preguntó Roberto, con un hilo de voz, sintiendo una náusea repentina. «Es comida, señor Roberto», respondió el doctor, sentándose pesadamente en su silla. O al menos, lo que su hijo consideraba comida de reserva. «Mi hijo come lo mejor», comenzó Roberto, pero la frase murió en su garganta. «Su hijo tiene anemia», lo cortó el doctor. «Crónica. No porque no tenga comida en casa, sino porque probablemente no come cuando está triste. Y por lo que veo en sus análisis, ha estado triste mucho tiempo. Ese pan probablemente se lo dio a alguien, quizás la misma niña que lo trajo, o quizás lo guardaba porque tenía miedo de pedir más». Roberto dejó caer la bolsa como si quemara. Miró el segundo objeto. Era una fotografía. Estaba arrugada, doblada tantas veces que los bordes estaban blancos y a punto de romperse. La imagen estaba borrosa por el sudor y la manipulación constante. Roberto la reconoció al instante y sintió que una mano invisible le estrujaba el corazón. Era una foto de su primera esposa, la madre biológica de Santi, que había muerto cuando el niño tenía 2 años. Roberto había ordenado guardar todas esas fotos en el ático para no confundir al niño y para no molestar a Camila. «La tenía apretada en su puño izquierdo», dijo el doctor observando la reacción de Roberto. «Tuvimos que abrirle los dedos uno a uno para sacarla. No quería soltarla ni siquiera estando inconsciente». Roberto tomó la foto a través del plástico. Podía ver las marcas de las uñas de Santi en el papel, como si esa imagen fuera su única ancla en el mundo. «Me dijo que tenía niñeras», continuó el médico, su voz volviéndose reflexiva, «que tenía seguridad. Pero dígame, señor Roberto, ¿quién abraza a su hijo cuando tiene miedo? ¿Quién lo escucha? Porque un niño que guarda un pan mohoso y una foto arrugada en el bolsillo es un niño que se siente en peligro, que se siente solo en medio de su mansión». Roberto se derrumbó en la silla de visitas. La imagen del hombre de negocios implacable se desintegró. Se cubrió el rostro con las manos. «Yo trabajo todo el día», sollozó, una confesión dolorosa. «Lo hago para que tenga todo, para que sea un hombre fuerte. Camila me dijo que él estaba bien, que era feliz. Usted compró la felicidad pero no la entregó», dijo el doctor, implacable pero necesario. «Y esa mujer que está afuera, su prometida,
Cuando le preguntamos por el historial médico, no sabía ni el tipo de sangre del niño. Estaba más preocupada por si la prensa se enteraba que por la vida de Santi. El doctor se inclinó hacia adelante. Pero esa niña, la que se llevaron esposada, ella sabía. Mientras corría por el pasillo, gritaba que él tenía frío. Gritaba que no lo dejaran dormir. Ella, que no tiene zapatos, entendió lo que su hijo necesitaba más que nadie en este edificio: calor humano. Roberto levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas y de una vergüenza que lo consumía. Recordó la mirada de Luz. Recordó cómo ella no pidió dinero, sino que preguntó por Santi. Recordó cómo ella se había dejado arrastrar sin pelear por ella misma, sino gritando el nombre de su hijo. «¿Qué he hecho?», susurró Roberto, horrorizado. «Dios mío». La mandé a la cárcel. La traté como a un animal. «Entonces arréglelo», dijo el doctor, poniéndose de pie y señalando la puerta. «Su hijo va a despertar pronto, y le aseguro que la primera persona por la que va a preguntar no es por usted, ni por la señora de afuera. Va a preguntar por su ángel. Y si ese ángel está en una celda por culpa de su padre, usted habrá perdido a su hijo para siempre, aunque su cuerpo siga vivo». Roberto se levantó de golpe. La adrenalina de la culpa lo inyectó de energía. «¿Dónde está?», preguntó con una urgencia desesperada. «La policía aún está procesando los papeles en la entrada de emergencias», dijo el doctor mirando su reloj. «Si corre, tal vez pueda evitar que se la lleven a la comisaría central». Roberto no esperó más. Salió de la oficina como una exhalación, dejando atrás el pan duro y la foto arrugada, las pruebas irrefutables de su fracaso como padre. Corrió por el pasillo, pasando de largo a Camila, quien intentó detenerlo. «Roberto, ¿qué te dijo? Vete a casa», le gritó él sin detenerse, su voz resonando con una furia definitiva. «Lárgate de mi vida antes de que regrese». Roberto corrió hacia la salida, no como el millonario dueño del mundo, sino como un hombre desesperado que acaba de darse cuenta de que ha estado adorando a los dioses equivocados y castigando a los verdaderos santos. Tenía que encontrar a Luz. Tenía que pedir perdón de rodillas. Tenía que salvar a la niña que sin tener nada le había dado todo. El video de seguridad y la prueba irrefutable. Roberto corrió por el pasillo central del hospital como un hombre poseído. El sonido de sus propios zapatos de suela italiana golpeando el mármol le parecía ahora un ruido obsceno. El sonido del dinero que no había servido para nada. Su respiración era agitada, rasposa, pero no se detuvo hasta llegar a las puertas automáticas de la entrada principal. El aire de la noche lo golpeó en la cara, húmedo y caliente, mezclado con el destello estroboscópico de las luces azules y rojas de la patrulla policial. La escena que encontró afuera le heló la sangre en las venas. La patrulla 45 estaba estacionada junto a la acera. La puerta trasera estaba abierta. Luz, la niña pequeña y sucia, ya estaba sentada en el asiento trasero de plástico duro. No luchaba. No gritaba. Estaba encorvada, con la cabeza baja, mirando sus manos esposadas con una resignación que ningún niño de 8 años debería conocer. Parecía un animalito atrapado que ha aceptado que va a morir. «¡Esperen!», gritó Roberto, levantando una mano mientras bajaba los escalones de la entrada de 2 en 2. «No se la lleven». El oficial a cargo, el mismo hombre corpulento que había esposado a Luz con indiferencia minutos antes, se giró sorprendido. Tenía una mano en la puerta, listo para cerrarla y sellar el destino de la niña. «Señor Roberto», dijo el policía, frunciendo el ceño, «no se preocupe, ya la tenemos bajo custodia. El fiscal ya está avisado. Secuestro de menor, intento de agresión. Le va a caer una buena condena en el reformatorio». Roberto llegó hasta ellos, jadeando, y agarró la puerta de la patrulla para evitar que la cerraran. Miró hacia adentro. Luz levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban hinchados, pero ya no había lágrimas, solo un vacío aterrador. Al ver a Roberto, el hombre que la había humillado y condenado, se encogió contra el respaldo, temblando de miedo. «Sáquela de ahí», ordenó Roberto, con la voz rota. El policía lo miró confundido. «¿Perdón? Señor,
Usted mismo presentó los cargos verbales. Esta niña es peligrosa. Le dije que la saque, bramó Roberto desesperado. Antes de que el policía pudiera responder o reaccionar a la orden contradictoria, otro vehículo frenó bruscamente detrás de la patrulla. Era un coche de seguridad privada de la urbanización de lujo donde vivía Roberto. Un agente de seguridad bajó corriendo con una tablet en la mano. «¡Señor Roberto! ¡Capitán!», gritó el guardia de seguridad, agitando el dispositivo. «Tienen que ver esto antes de procesarla. La central de monitoreo acaba de enviarme los videos de las cámaras perimetrales del parque». Roberto sintió un nudo en el estómago. «Dámelo», exigió, arrebatándole la tablet al guardia. El policía se acercó, curioso. Roberto sostuvo la pantalla con manos temblorosas y presionó el botón de reproducción. Lo que vio en esa pantalla de 10 pulgadas destruyó los últimos cimientos de su realidad. El video, en alta definición y con la fecha y hora marcadas en la esquina, mostraba el parque exclusivo de la zona residencial. Minuto 00.01. Se veía a Santi. Estaba sentado en un banco, bajo el sol inclemente del mediodía. Se veía pequeño, frágil. No estaba jugando. Estaba con la cabeza agachada, sosteniendo su estómago. Minuto 00.05. La cámara hizo un paneo y mostró a Camila. Ella estaba a unos 10 metros de distancia, bajo la sombra de un árbol frondoso. No miraba al niño. Estaba de espaldas, hablando animadamente por su celular, riendo, gesticulando. Tenía una botella de agua mineral en la mano, de la cual bebía despreocupadamente. «Mira eso», susurró Roberto, sintiendo que la bilis le subía a la garganta. Él estaba al sol, y ella tenía el agua. Minuto 00.12. Santi se levantó del banco. Dio 2 pasos tambaleantes hacia Camila. Se veía claramente que intentaba llamarla, estirando una mano hacia ella. Pero Camila, inmersa en su llamada, ni siquiera se giró. Hizo un gesto con la mano libre, como espantando una mosca, sin mirar atrás, indicándole que se alejara. Roberto apretó los dientes tan fuerte que creyó que se le romperían. Lo ignoró. Mi hijo le pedía ayuda, y ella lo espantó. Minuto 00:20. El colapso. Santi se llevó las manos a la garganta. Cayó de rodillas y luego se desplomó de cara contra el césped. Y aquí fue donde el video se convirtió en una película de terror para Roberto. Camila, al escuchar el ruido o quizás por casualidad, se giró. Vio al niño en el suelo, pero no corrió. No soltó el teléfono. Se quedó parada, mirando. Luego, miró su reloj. Pareció decir algo al teléfono, colgó, y comenzó a caminar hacia la salida del parque, alejándose de Santi. «¡Lo dejó!», gritó Roberto, un aullido de dolor e incredulidad que hizo que los policías retrocedieran. Vio que se cayó y se fue, lo abandonó como a un perro. Minuto 00:45. Entró luz en el encuadre. La imagen de la niña en el video era desgarradora. Venía caminando lento, rebuscando en un basurero cercano. Al ver el cuerpo de Santi en el suelo, soltó la bolsa de latas que llevaba, su único sustento, y corrió. La cámara captó el momento exacto en que Luz se arrodilló junto a Santi. Se veía su desesperación. Le tocaba la cara, le soplaba aire en la boca. Gritó pidiendo ayuda, girando la cabeza hacia todos lados. Pero el parque estaba desierto. Camila ya no estaba. Entonces, Luz hizo lo impensable. Siendo una niña esquelética, se agachó, pasó los brazos de Santi por su cuello, y con un esfuerzo que se notaba en la tensión de su cuerpo pixelado, lo levantó. Casi se cae 2 veces, pero no lo soltó. Empezó a caminar, luego a trotar torpemente, saliendo del parque, cargando un peso que era casi igual al suyo. El video terminó. Roberto bajó la tablet lentamente. Sentía que el mundo le daba vueltas. La verdad era un ácido corrosivo. La mujer con la que se iba a casar había dejado a su hijo morir para no interrumpir su día. Y la niña que él había mandado esposar había sacrificado todo para salvarlo. El policía, que había visto el video por encima del hombro de Roberto, se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo, visiblemente avergonzado. «Madre mía», murmuró el oficial. «Señor».
Esto es omisión de socorro criminal por parte de la señora. Y esta niña es una heroína. Roberto se giró hacia la patrulla. Luz seguía allí, mirándolo a través del cristal sucio, esperando su castigo. «Abran la puerta», dijo Roberto. No fue una orden gritada, fue un susurro cargado de una autoridad aterradora. «Abran la maldita puerta ahora mismo y quítenle esas esposas antes de que yo mismo rompa esta patrulla con mis manos». El derrumbe del orgullo y la sentencia. Mientras el oficial corría a buscar las llaves de las esposas, el sonido de tacones repiqueteando en el asfalto anunció la llegada del verdadero monstruo de esta historia. Camila salió del hospital. Había seguido a Roberto, preocupada no por el niño, sino por perder el control de la situación. Al ver la escena, los policías quietos, Roberto con la tablet en la mano y la niña siendo liberada, su instinto de supervivencia se activó, pero calculó mal, terriblemente mal. Se acercó con una sonrisa nerviosa pero ensayada, arreglándose el cabello perfecto. «Roberto, mi amor», exclamó intentando tomar su brazo. «¿Por qué sigues aquí afuera con esa gentuza? El abogado ya viene en camino para asegurarse de que esta pequeña criminal no salga nunca de...» Roberto se giró. El movimiento fue tan brusco que Camila retrocedió, asustada. La mirada de Roberto no tenía ira, tenía algo peor. Asco. Un asco profundo, absoluto, como si estuviera mirando un insecto venenoso o algo podrido. «Cállate», dijo él. Su voz era plana, muerta. Camila parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Roberto, estoy tratando de protegerte. Esa niña seguramente le robó el reloj a Santi o...» Roberto levantó la tablet y se la puso en la cara a Camila. La pantalla estaba congelada en la imagen de ella alejándose del niño caído en el suelo. «Te vi», dijo Roberto. El color desapareció del rostro de Camila instantáneamente. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Eso no es lo que parece. Yo fui a buscar ayuda. Fui a buscar señal para el celular porque... Tenías el teléfono en la mano. La cortó Roberto, dando un paso hacia ella, obligándola a retroceder hasta chocar contra una columna de concreto. Estabas riéndote. Lo viste caer. Viste a mi hijo, a mi sangre, asfixiándose en la tierra, y te diste la media vuelta porque te estorbaba. No. Roberto, escúchame. Entré en pánico. Gritó Camila, perdiendo la compostura, intentando agarrar las solapas del saco de él. Sabes que me pongo nerviosa con las enfermedades. No sabía qué hacer. Roberto le apartó las manos con un manotazo violento. No sabías qué hacer, repitió él con sarcasmo amargo. Pero ella sí supo. Señaló a Luz, que acababa de bajar de la patrulla, frotándose las muñecas marcadas por el metal, mirando la escena con ojos desorbitados. Esa niña, que no tiene nada, que probablemente no ha comido hoy, tuvo más humanidad en su dedo meñique que tú en toda tu miserable vida llena de lujos, escupió Roberto. Cada palabra era un golpe. Tú tenías el agua, tú tenías el teléfono, tú tenías la obligación, y lo dejaste morir. Roberto, por favor, piensa en nuestra boda, en nuestra imagen, suplicó Camila, llorando ahora de verdad, pero por miedo a perder su estatus, no por arrepentimiento. Se acabó, sentenció Roberto. Su voz resonó en la entrada del hospital, atrayendo las miradas de curiosos y personal médico. No vuelvas a mi casa. No vuelvas a acercarte a mi hijo. Si te veo a menos de 1 kilómetro de Santi, te juro por la memoria de su madre que usaré cada centavo que tengo para destruirte. Camila intentó hablar, pero Roberto se giró hacia el jefe de policía. Oficial, quiero presentar cargos contra esta mujer. Abandono de persona, omisión de socorro y negligencia criminal agravada por el vínculo familiar. Tengo la prueba aquí. Llévensela. El giro fue poético. Los mismos policías que habían arrastrado a Luz minutos antes, ahora rodearon a Camila. «Pero soy la prometida de Roberto Castillo», chilló ella mientras el oficial la tomaba del brazo, mucho menos delicadamente de lo que su estatus requería. «¡Suéltenme! ¡Esto es un error! ¡Roberto!».
Roberto ni siquiera la miró mientras se la llevaban pataleando y gritando hacia la misma patrulla donde había estado Luz. El sonido de la puerta cerrándose sobre Camila fue el sonido más satisfactorio que Roberto había escuchado en años. Pero la satisfacción duró un segundo. Luego, el silencio volvió. Y con el silencio, la realidad. Roberto se quedó solo en la acera. Su traje de $3,000 se sentía como un disfraz ridículo. Se giró lentamente hacia Luz. La niña estaba parada junto a la rueda del coche de policía, temblando de frío o de shock. Estaba descalza sobre el asfalto. Sus rodillas sangraban. Su camiseta era un trapo sucio. Y sin embargo, allí parada, parecía una gigante moral al lado de la pequeñez de él. Roberto sintió que sus piernas fallaban. El gran empresario, el hombre de hierro, se derrumbó. No físicamente, pero sí espiritualmente. Dio un paso hacia ella. Luz retrocedió instintivamente, levantando las manos para protegerse la cara. Ese gesto rompió a Roberto en 1000 pedazos. No, gimió Roberto, cayendo de rodillas sobre el asfalto sucio, sin importarle sus pantalones de seda. No me tengas miedo, por favor. Luz bajó las manos, sorprendida. Nunca había visto a un adulto llorar así. Roberto lloraba con el cuerpo entero, sacudido por sollozos roncos y feos. «Perdóname», dijo él con la cabeza gacha, humillándose ante la niña de la calle. «Soy un estúpido. Soy un ciego. Tú le diste la vida y yo te di cadenas. Perdóname, pequeña. Perdóname». Luz lo miró por unos segundos, analizando la sinceridad en su dolor. La niña, que había conocido la crueldad del mundo, también conocía el arrepentimiento cuando era real. Lentamente, con pasitos cortos y dolorosos, se acercó al hombre arrodillado. Extendió una mano sucia, pequeña y callosa, y la puso sobre la cabeza del millonario. «No llore, señor», dijo Luz con una voz suave, ronca por la sed. «Lo importante es que Santi despierte. Él es bueno. Usted también debe ser bueno si llora por él». Roberto levantó la cabeza y miró a la niña a los ojos. En esa mirada, bajo las luces de neón del hospital, el millonario entendió que todo su dinero no valía nada comparado con el corazón de esa niña. Había encontrado un tesoro en la basura y casi lo había destruido. «Vamos a verlo», dijo Roberto secándose las lágrimas con el dorso de la mano y poniéndose de pie. «Vamos a ver a Santi. Tú entras conmigo. Y nadie, nunca más, te va a detener en una puerta». El retorno y la vergüenza del poder. El regreso al interior del hospital fue una peregrinación silenciosa y devastadora. Roberto no soltó la mano de Luz. Aquella mano pequeña, áspera, con las uñas sucias de tierra y sangre seca, reposaba dentro de la mano grande y manicurada del millonario. El contraste era un grito visual. La máxima pobreza y la máxima riqueza unidas por una tragedia que casi les cuesta la vida a ambos. Al cruzar las puertas automáticas, el aire acondicionado golpeó la piel quemada de Luz, haciéndola tiritar. Roberto lo notó. Sin detenerse a pensar en el precio, se quitó su saco de diseñador italiano, una prenda que costaba más de lo que Luz podría ganar en 10 años de trabajo, y lo colocó sobre los hombros de la niña. La tela fina, que aún conservaba el calor corporal de él y el aroma a colonia cara, envolvió el cuerpo frágil de la pequeña como una armadura. «Te queda grande», murmuró Roberto, intentando esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero te abrigará». El pasillo, que minutos antes había sido el escenario de su humillación, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral. El personal médico, las enfermeras de recepción y los guardias de seguridad se quedaron estáticos al verlos pasar. La misma enfermera severa que había llamado a la policía estaba allí, sosteniendo una carpeta contra su pecho, con la boca ligeramente abierta. Sus ojos viajaban de Roberto a la niña sucia que ahora caminaba protegida por el hombre más poderoso del edificio. Nadie se atrevió a decir una palabra. La vergüenza flotaba en el ambiente, densa y pegajosa. Todos habían juzgado, todos habían condenado. Y ahora, el juez supremo caminaba de la mano con la acusada.
Luz caminaba con la cabeza baja, intimidada por las miradas. Se sentía fuera de lugar. Sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas de polvo y sangre en el piso inmaculado. Cada paso le dolía, una punzada aguda que subía desde sus talones hasta su espalda. Pero no se quejó. Estaba acostumbrada a que el dolor fuera una parte natural de su día a día. De repente, Roberto se detuvo en seco. Miró hacia abajo. Siguió la mirada de Luz hasta el suelo. Vio las manchas rojas tenues que ella iba dejando. «Estás sangrando», dijo Roberto, su voz llena de horror al darse cuenta de un detalle que su furia le había impedido ver antes. «Tus pies. Dios mío. Caminaste descalza sobre el asfalto caliente y luego sobre las piedras». Luz escondió un pie detrás del otro, avergonzada de su propia herida. «No es nada, señor. Ya se me hace callo. Estoy bien. Solo quiero ver si él despertó». La respuesta humilde de la niña fue como una bofetada para Roberto. «Ya se me hace callo». Ninguna niña de 8 años debería tener callos en el alma ni en los pies. Roberto miró a la enfermera severa. La mujer dio un paso atrás, esperando un grito, una demanda, un despido. Pero Roberto no gritó. Habló con una calma que daba más miedo que sus gritos. «Traiga una silla de ruedas», ordenó. «Y traiga un kit de curación, alcohol, vendas, pomada antibiótica. Ahora». «Pero señor Roberto, el niño está en la UCI, solo familiares directos y las normas de higiene», balbuceó la enfermera, intentando aferrarse al protocolo para esconder su error. «Ella es familia», la cortó Roberto. La palabra resonó en el pasillo. «Ella hizo más por mi hijo hoy que cualquiera de nosotros. Si ella no entra, yo me llevo a mi hijo a otro hospital. ¿Fui claro?» La enfermera asintió frenéticamente y corrió a buscar la silla. Roberto no esperó. Se agachó de nuevo, sin importarle quién lo mirara, y levantó a Luz en brazos. La niña pesaba tan poco que Roberto sintió una nueva oleada de culpa. Era como cargar a un pájaro herido. Puros huesos y temblores. Luz se tensó al principio, sorprendida por el contacto, pero luego, vencida por el agotamiento, apoyó su cabeza sucia sobre la camisa de seda blanca de Roberto, manchándola de tierra y lágrimas. «Descansa», susurró él al oído de la niña. «Ya no tienes que caminar más. Yo te llevo». Avanzaron así por el pasillo. Los médicos se apartaban. Los visitantes murmuraban. Pero a Roberto ya no le importaba el «qué dirán». Solo sentía el latido rápido del corazón de la niña contra su pecho, un recordatorio constante de que la vida es frágil y de que la bondad puede venir envuelta en harapos. Llegaron al área de espera de la unidad de cuidados intensivos. El doctor Vargas estaba allí, revisando unos monitores. Al ver a Roberto cargando a la niña, el viejo médico asintió levemente. Un gesto de respeto y aprobación. «¿Despertó?», preguntó Roberto con el miedo atascado en la garganta. «Está empezando a reaccionar», dijo el doctor en voz baja. «Los sedantes están perdiendo efecto. Su respiración es estable. El oxígeno volvió a niveles normales». Roberto soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Bajó a Luz con cuidado en una de las sillas acolchadas de la sala de espera, pero no se apartó de ella. Se arrodilló para quedar a su altura. «Vas a entrar conmigo», le prometió. «Pero primero tienen que curarte esos pies. No vas a entrar con dolor». Una enfermera joven, diferente a la anterior, se acercó con el kit de primeros auxilios. Tenía los ojos llorosos. Claramente había escuchado la historia o visto el video. Se arrodilló frente a Luz y comenzó a limpiar las heridas con una delicadeza extrema. «Esto va a arder un poquito, princesa», dijo la enfermera con dulzura. Luz no hizo ni una mueca cuando el alcohol tocó la carne viva. Solo miraba fijamente la puerta doble que la separaba de Santi. «Señor», dijo Luz, tirando suavemente de la manga de Roberto. «¿Él sabe que yo no le robé nada? ¿Él sabe que no soy mala?» Roberto tomó la mano de la niña y la apretó contra su frente, cerrando los ojos para contener las lágrimas. «Él lo sabe, mi vida. El único que no lo sabía era yo porque estaba ciego, pero él lo sabe. Me dijeron que tenía tu foto en la mano. Bueno, la foto de su mamá. Pero no la soltaba porque tú estabas con él. Me dijo que tenía miedo de la oscuridad».
confesó Luz en un susurro. Por eso le canté. Mi mamá me cantaba antes de irse al cielo. No quería que él se fuera al cielo también. Roberto sintió que el corazón se le rompía. Mientras curaban a la niña, él se dio cuenta de que no solo había fallado como padre al no estar presente, sino que había fallado como ser humano al juzgar el libro por la cubierta. Esa niña, sin educación formal, sin recursos, había aplicado la medicina más antigua y poderosa del mundo, la compasión. «Listo», dijo la enfermera, terminando de vendar los pies de Luz con gasas blancas y limpias. «Ahora estás un poco mejor». El doctor Vargas abrió la puerta de la habitación 304. «Es hora», dijo. «Está preguntando por alguien. Y no es por su padre». Roberto sintió un pinchazo de celos dolorosos, pero lo aceptó como su penitencia. Miró a Luz. «Vamos, te está esperando». El despertar y la voz de la verdad. La habitación de cuidados intensivos estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor azulado de los monitores y una luz cálida sobre la cabecera de la cama. El sonido rítmico del monitor cardíaco, bip, 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 era la música más hermosa que Roberto había escuchado jamás. Olía a limpio, a medicina, a vida preservada artificialmente. En el centro de la cama, que parecía enorme para él, estaba Santi. Se veía tan pequeño entre los cables y tubos. Tenía una vía intravenosa en el brazo, una cánula de oxígeno en la nariz y la piel todavía pálida. Pero ya no tenía ese color grisáceo de la muerte. Sus ojos estaban semicerrados, pesados por la medicación, luchando por enfocar. Roberto sintió que las piernas le temblaban. Quería correr y abrazarlo, pero el miedo a ser rechazado lo paralizó en la entrada. Luz, sin embargo, no tuvo ese miedo. A pesar de sus pies vendados y del dolor, se soltó de la mano de Roberto y avanzó cojeando hacia la cama. Santi parpadeó. Sus pestañas largas aletearon. Giró la cabeza lentamente, como si sintiera una presencia familiar. Cuando sus ojos encontraron a Luz, una transformación ocurrió en su rostro. El dolor y la confusión desaparecieron, reemplazados por una paz absoluta. Intentó sonreír, aunque la mascarilla de oxígeno le estorbaba. «Ángel», susurró el niño. Su voz era rasposa, débil, apenas un hilo de aire, pero en el silencio de la habitación sonó como un trueno. Luz llegó al borde de la cama. Era demasiado baja para verlo bien, así que se puso de puntillas, ignorando el dolor de sus heridas, y metió su mano pequeña entre los barrotes de la cama para tocar los dedos de Santi. «Hola, Santi», dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. «Ya llegamos. Te dije que íbamos a llegar. Pensé que te habías ido», murmuró el niño, moviendo sus dedos para entrelazarlos con los de ella. «Soñé que unos hombres malos te llevaban. Nadie me va a llevar», aseguró Luz, mirando de reojo a Roberto, quien permanecía en la puerta, observando la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Tu papá me trajo». Santi giró los ojos lentamente hacia la puerta. Vio a Roberto. Pero no hubo esa chispa de alegría inmediata que Roberto esperaba desesperadamente. Hubo reconocimiento, sí, pero también una distancia emocional que dolió más que cualquier golpe. «Hola, papá», dijo Santi. Fue un saludo formal, casi educado, como si saludara a un tío lejano. Roberto se acercó, sintiéndose un intruso en la intimidad de los dos niños. «Hola, campeón», dijo Roberto, con la voz ahogada. «¿Cómo te sientes?» «Me duele la garganta», dijo Santi. «Y tengo sed». Roberto iba a buscar agua, pero Luz fue más rápida. Tomó el vasito con popote que estaba en la mesita de noche y se lo acercó a los labios con un cuidado maternal. Santi bebió con avidez, sus ojos fijos en la niña, como si ella fuera su única fuente de seguridad. «Ella me cargó, papá», dijo Santi después de beber, recuperando un poco de fuerza. «Camila se fue. Ella me vio caer y se fue. Pero Luz tiró sus latas. Eran sus latas para vender, papá. Las tiró todas para cargarme a mí». La confirmación verbal de su hijo fue la última pieza del rompecabezas de culpa de Roberto. «Lo sé, hijo.
Lo vi. Ella es una heroína. Ella me contaba cuentos, continuó Santi, sus ojos brillando con fiebre y emoción. Me decía que tenía que aguantar, que íbamos a ir a un castillo. Me dolía mucho el pecho, papá. Sentía que me explotaba, pero ella no me soltó. Me apretaba fuerte. Santi miró a Roberto con una seriedad que no correspondía a un niño de 6 años. ¿Por qué la policía quería llevársela? Escuché las sirenas cuando me desperté un poquito en la camilla. ¿Por qué los buenos querían llevarse a mi ángel? La pregunta colgó en el aire, pesada y acusadora. Roberto no podía mentirle a su hijo en ese momento sagrado de segunda oportunidad. Se arrodilló junto a la cama, quedando a la altura de los ojos de Santi y de Luz. Porque los adultos a veces somos estúpidos, Santi, confesó Roberto, tomando la mano libre de su hijo. Porque a veces miramos la ropa y no el corazón. Yo cometí un error terrible. Pensé cosas malas. Pero te juro, hijo, te juro por mi vida, que nunca más volverá a pasar. Nadie la va a tocar. Santi miró a Luz, luego a su padre. Pareció evaluar la sinceridad de las palabras. Luego, hizo una petición que cambiaría el destino de los tres. No quiero que se vaya, papá, dijo Santi, apretando la mano de Luz con fuerza. No quiero volver a la casa grande si ella no va. Tengo miedo de estar solo con las niñeras. Tengo miedo de que Camila vuelva. Si Luz no va, yo me quedo aquí. Luz abrió los ojos con sorpresa. Santi, yo no puedo. Yo vivo en... Bueno, no vivo en una casa como la tuya. Entonces ven a la mía, insistió el niño, con la terquedad de quien ha visto la muerte de cerca y ya no acepta un no por respuesta. Papá, tú tienes muchas habitaciones vacías. Dijiste que la casa era para la familia. Ella es mi familia ahora. Ella me salvó la vida. Roberto miró a Luz. Vio la mugre, la pobreza, pero también vio la dignidad, la fuerza y el amor puro que emanaba de ella. Vio a la hija que nunca tuvo y a la hermana que su hijo necesitaba desesperadamente. Recordó su mansión fría, vacía, llena de muebles caros y carente de risas. Santi tiene razón, dijo Roberto, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó firme, segura, no desde la arrogancia, sino desde la convicción. Tú no vas a volver a la calle, Luz. No después de esto. Luz retrocedió un paso, asustada por la oferta. Señor, yo no quiero molestar. Mi tía... Ella no me va a buscar, pero yo no sé ser una niña rica. No sé usar cubiertos finos. Roberto sonrió, una sonrisa triste pero genuina. No necesitamos que sepas usar cubiertos, Luz. Necesitamos que nos enseñes a ser humanos. Necesitamos que nos enseñes lo que tú tienes, y nosotros perdimos. Roberto se levantó y miró a ambos niños. Si tú quieres, Luz, si nos aceptas, hoy mismo arreglo los papeles. No como una empleada, no como una visita, sino como parte de esta familia. Porque quien salva una vida, se hace responsable de ella para siempre. Y creo que tú nos salvaste a los dos. La máquina de signos vitales pitaba suavemente. Santi sonrió bajo la mascarilla. Luz, la niña que nunca había tenido un hogar, miró a Roberto y vio que el monstruo se había ido, y en su lugar había un padre desesperado por redimirse. ¿Puedo comer algo primero?, preguntó Luz tímidamente, rompiendo la tensión con la necesidad más básica de un niño. Tengo mucha hambre. Roberto soltó una carcajada, una risa liberadora que le sacó las lágrimas que le quedaban. Puedes comer lo que quieras, Luz. Todo lo que quieras. Para siempre. El banquete de las lágrimas y la amenaza legal. La habitación del hospital se transformó en un santuario improvisado. Roberto no llamó al chef de su mansión, ni pidió un catering de lujo. Salió él mismo al pasillo, buscó la máquina expendedora y vació sus bolsillos de monedas. Luego corrió a la cafetería de la planta baja. Regresó con los brazos cargados, sándwiches de jamón y queso envueltos en plástico, jugos de caja, gelatinas de colores brillantes y pan dulce. Puso el botín sobre la mesa desplegable de la cama de Santi. Para un observador externo, era comida barata de hospital. Para Luz, era el banquete más lujoso que había visto en años. «Come»,
dijo Roberto abriendo un sándwich con manos temblorosas y poniéndolo frente a ella. Todo es tuyo. Luz no esperó. El instinto de supervivencia tomó el control. Agarró el sándwich con ambas manos y le dio un mordisco enorme, casi sin masticar. Sus ojos se cerraron al sentir el sabor, y un gemido suave de satisfacción escapó de su garganta. Roberto sintió que se le encogía el alma. Ver a una niña comer con esa desesperación, con ese miedo implícito de que alguien pudiera arrebatarle la comida en cualquier momento, era una acusación silenciosa contra todo su estilo de vida. Él, que a veces devolvía platos en restaurantes de 5 estrellas porque la salsa estaba fría, ahora veía cómo una gelatina barata era tratada como un manjar de dioses. Santi, desde su cama, la observaba con una sonrisa débil, sin tocar su propia comida. ¿Está rico?, preguntó el niño. Luz asintió con la boca llena, con las mejillas hinchadas como una ardilla, incapaz de hablar. Tragó con dificultad y tomó un sorbo largo de jugo. Nunca había probado el jamón así, en rebanadas grandes, dijo Luz, limpiándose la boca con el dorso de la mano vendada. Mi tía a veces compraba recortes, lo que sobra de la máquina. Esto sabe a cumpleaños. Roberto tuvo que girar la cara para ocultar una nueva lágrima. Sabe a cumpleaños. La frase se le clavó en el pecho. En ese momento de intimidad sagrada, donde el sonido de los envoltorios de plástico era la única música, la puerta se abrió de golpe sin previo aviso. No era un médico, no era una enfermera. Era una mujer de traje gris, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión de burocracia cansada. Detrás de ella, 2 oficiales de policía, diferentes a los de la entrada, esperaban con rostros inexpresivos. «Buenas noches», dijo la mujer, entrando sin pedir permiso. Su voz era seca, profesional, desprovista de calidez. «Soy la licenciada Torres, del Servicio de Protección Infantil. Recibimos un reporte policial sobre una menor no identificada involucrada en un incidente de negligencia y posible secuestro». El aire en la habitación se congeló. Luz dejó caer el sándwich sobre la mesa. Su cuerpo se tensó como un resorte, y el terror puro volvió a sus ojos. Se bajó de la silla de un salto y corrió, no hacia la puerta, sino hacia la esquina de la habitación, escondiéndose detrás del sillón donde había estado sentado Roberto. «¡No!», gritó Luz, asomando apenas la cabeza. «¡No me lleven con ella! ¡Mi tía me pega! ¡No quiero ir al albergue!». Roberto se interpuso inmediatamente entre la trabajadora social y la niña. Su postura cambió. Ya no era el padre lloroso y arrepentido. Volvió a ser el tiburón de los negocios, el hombre que dominaba salas de juntas. Pero esta vez usaba su poder para el bien. «Salga de aquí», dijo Roberto con una voz baja y peligrosa. La licenciada Torres no se inmutó. Ajustó sus lentes. «Señor Castillo, entiendo que es una situación delicada, pero la ley es clara. Esta niña no tiene tutor legal presente. Usted mismo la denunció hace 1 hora. Tenemos que llevarla bajo custodia del Estado para evaluar su situación y localizar a sus familiares». «Yo retiré la denuncia», bramó Roberto avanzando un paso. «Fue un error, un malentendido estúpido. Ella no es una criminal, es la salvadora de mi hijo». «Eso lo decidirá un juez de familia, señor», replicó la mujer con frialdad. «Por ahora, es una menor en situación de riesgo. No puede quedarse con un extraño en un hospital. Oficiales, por favor». Los policías dieron un paso adelante. Luz sollozó desde su esquina, un sonido agudo y roto que hizo que el monitor cardíaco de Santi se acelerara. «¡Papá!», gritó Santi, intentando incorporarse, haciendo sonar las alarmas de sus equipos. «No dejes que se la lleven. Me duele el pecho». El caos estalló. Las alarmas pitaban. Santi lloraba. Luz gritaba. Roberto sintió una furia volcánica. Levantó una mano, deteniendo a los policías con un gesto de autoridad absoluta. «Si dan un paso más y tocan a esa niña», dijo Roberto, mirando a la trabajadora social a los ojos, «les juro que mañana por la mañana sus carreras habrán terminado. No es una amenaza, es una certeza». «¿Me está intentando intimidar, señor Castillo?», preguntó la mujer ofendida.
La estoy informando, dijo Roberto, sacando su teléfono celular del bolsillo. En este momento voy a llamar al gobernador del estado, quien casualmente es padrino de mi hijo. Y le voy a explicar que una burócrata está tratando de arrastrar a una niña heroína a un orfanato mientras mi hijo, que acaba de salir de un shock anafiláctico, sufre una recaída por el estrés que ustedes están provocando. Roberto marcó un número, aunque no le dio a llamar. Solo sostuvo el teléfono en alto, como un arma. Tienen dos opciones. Opción A. Se la llevan a la fuerza, mi hijo colapsa, y ustedes enfrentan una demanda millonaria y el escarnio público en todos los noticieros del país mañana a primera hora. Opción B. Me otorgan la custodia temporal de emergencia ahora mismo, bajo mi responsabilidad legal y financiera, hasta que se regularice la adopción. La licenciada Torres dudó. Miró al niño en la cama, pálido y angustiado. Miró a Roberto, cuya determinación era inquebrantable. Miró a los policías, que claramente no querían verse envueltos en un escándalo con uno de los hombres más ricos del país. La custodia de emergencia requiere una evaluación de entorno, empezó a decir ella titubeando. Mi entorno es una mansión con seguridad 24 horas, personal médico privado y recursos ilimitados, cortó Roberto. ¿Su albergue tiene eso? ¿Tiene camas limpias? ¿Tiene comida caliente que no sea sobras? Porque ella ya ha tenido suficiente de eso. Hubo un silencio tenso de 10 segundos. Finalmente, la mujer suspiró y cerró la carpeta. Está bien. Le daré 48 horas de custodia provisional bajo supervisión. Pero vendré a su domicilio pasado mañana. Y si encuentro una sola irregularidad, me la llevo. La estaré esperando, dijo Roberto guardando el teléfono. Ahora lárguense. Mi hija está comiendo. Cuando la puerta se cerró tras los funcionarios, la tensión se disipó, dejando a todos temblando. Roberto se giró hacia la esquina. Luz seguía allí, hecha un ovillo, con los ojos muy abiertos. Roberto se agachó y extendió los brazos. Ya se fueron, pequeña. Nadie te va a llevar. Te lo prometí. Eres mi hija ahora. Y los Castillo nunca rompemos una promesa. Bueno, ya no. Luz salió de su escondite y corrió hacia él. El abrazo fue torpe, desesperado. Luz olió la colonia cara mezclada con sudor y miedo del hombre, y por primera vez en su vida, sintió que un adulto era un muro de protección y no una amenaza. El castillo frío y el suelo caliente. 3 días después, el alta médica llegó. La salida del hospital fue un evento mediático que Roberto evitó hábilmente usando la salida de carga trasera. No quería cámaras, no quería titulares sensacionalistas sobre el millonario y la mendiga. Quería paz. Santi iba en una silla de ruedas empujada por Roberto, aunque ya podía caminar un poco. Luz caminaba al lado de Roberto, aferrada a la tela de su pantalón como si fuera un salvavidas en medio del océano. Llevaba ropa nueva que Roberto había mandado comprar, un vestido sencillo de algodón azul, zapatillas blancas y una chaqueta suave. Se veía limpia, peinada, bonita. Pero sus ojos seguían escaneando el entorno con la vigilancia de quien espera un ataque. La ropa no borra el trauma de la noche a la mañana. Subieron a la limusina negra blindada. Luz nunca había estado en un coche. Al sentir el cuero suave de los asientos y el aire acondicionado silencioso, se quedó rígida, con miedo de ensuciar algo. «Puedes tocar lo que quieras», le dijo Santi tomando su mano. «Mira, si aprietas este botón, sale una televisión». Durante el trayecto, Luz miró por la ventana polarizada. Vio las calles donde solía pedir monedas. Vio a otros niños limpiando parabrisas en los semáforos. Sintió una punzada de culpa, el síndrome del superviviente. Pero la mano cálida de Santi sobre la suya la ancló a su nueva realidad. Cuando el auto atravesó las gigantescas puertas de hierro de la mansión Castillo, Luz contuvo el aliento. No era una casa. Era un monstruo de piedra y cristal. Enorme, imponente, rodeada de jardines que parecían no tener fin. ¿Aquí viven?, preguntó Luz en un susurro. Es muy grande. Se van a perder. A veces nos perdemos, admitió Roberto con tristeza, mirando la fachada fría de su hogar. Pero ahora vamos a llenarla. El coche se detuvo. El chofer abrió la puerta.
Un ejército de empleados domésticos esperaba en fila en la entrada principal. Roberto había llamado antes. «Escúchenme todos», dijo Roberto al bajar, con Luz y Santi a sus lados. «Esta es Luz. Es mi hija. No es una invitada. No es una obra de caridad. Es la dueña de esta casa tanto como Santi y yo. Quiero que la traten con el mismo respeto, o más. Y quiero que sonrían. Esta casa ha estado muy triste demasiado tiempo. Los empleados, acostumbrados a la frialdad de Camila, asintieron sorprendidos pero aliviados al ver la nueva humanidad en su jefe. Entraron. El vestíbulo era una caverna de mármol blanco, con una escalera doble y una araña de cristal que colgaba del techo como una lágrima congelada. Luz se quitó los zapatos nuevos en la entrada. «¿Qué haces, cariño?», preguntó Roberto. «No quiero ensuciar el piso brillante», dijo ella, mirando sus calcetines. «Está muy limpio». «Ensúcialo», dijo Roberto, entrando con sus zapatos de calle y pisando fuerte. «Es solo un piso. Tú eres más importante que el mármol». Subieron al segundo piso. Roberto la llevó a la habitación que había preparado. Era la antigua habitación de huéspedes presidencial. Una cama con dosel, cortinas de seda rosa, porque alguien le dijo que a las niñas les gusta el rosa, muñecas caras en las estanterías y una alfombra persa. «Esta es tuya», dijo Roberto, esperando verla saltar de alegría. Pero Luz se quedó parada en la puerta. Miró la cama gigante, llena de almohadas mullidas. Miró el espacio vacío. Empezó a respirar rápido. Es mucha cama para mí sola», susurró, retrocediendo. «Me voy a caer. Es muy alto». Roberto se dio cuenta de su error. Había intentado solucionar la pobreza con exceso, sin entender la psicología de la escasez. Para una niña que había dormido en cartones, ese lujo no era confort, era amenaza. Era un espacio donde podía perderse. «No tienes que dormir ahí si no quieres», dijo Roberto rápidamente. Esa noche, Roberto se despertó a las 3 de la mañana. Una inquietud de padre primerizo lo invadió. Se levantó, se puso la bata y caminó silenciosamente hacia la habitación de Luz. Abrió la puerta con cuidado. La cama con dosel estaba intacta. Las sábanas de seda no habían sido tocadas. Roberto sintió pánico por un segundo. ¿Se había escapado? Entonces la vio. Luz estaba durmiendo en el suelo, en un rincón de la habitación, entre el armario y la pared. Había arrastrado una de las almohadas y se había cubierto con su vieja chaqueta sucia, la que Roberto había intentado tirar a la basura, pero ella había rescatado. Dormía hecha un ovillo, en posición fetal, protegiéndose la cabeza con los brazos. La imagen destrozó a Roberto. El lujo no podía curar el miedo. Sin hacer ruido, Roberto entró en la habitación. No la despertó. No la levantó para forzarla a ir a la cama correcta. Entendió que ella necesitaba sentirse segura. Y para ella, la seguridad era el suelo duro y los rincones pequeños. Roberto, el millonario, el dueño del imperio, se acostó en la alfombra, a 1 metro de distancia de ella. El suelo era duro para su espalda, acostumbrada a colchones ortopédicos. Pero se quedó allí. Minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Era Santi. El niño, en pijama, arrastraba su propia manta. Vio a su padre en el suelo. Vio a Luz en el rincón. No hizo preguntas. Santi caminó hacia ellos, se acostó en el espacio entre Roberto y Luz y le tomó la mano a la niña dormida. «Buenas noches, papá», susurró Santi. «Buenas noches, hijos», respondió Roberto, mirando el techo oscuro. Luz se movió en sueños. Sintió el calor de Santi a un lado y la presencia protectora de Roberto al otro. Suspiró profundamente y por primera vez en años sus puños se relajaron. Dejó de estar en guardia. En esa habitación de millones de dólares, la escena más valiosa ocurría sobre la alfombra. Una familia rota que se estaba sanando, no con dinero, sino descendiendo al nivel del dolor del otro para acompañarlo. Roberto cerró los ojos y durmió mejor que en cualquier hotel de 5 estrellas. Había aprendido que el hogar no es el techo, es el suelo donde decides quedarte con quienes amas. La resolución final y el verdadero tesoro. Los primeros días en la mansión no fueron un cuento de hadas instantáneo. Fueron un proceso lento y doloroso de descongelamiento.
Luz no sabía cómo ser una niña. Sabía sobrevivir, sabía huir, sabía pasar hambre en silencio, pero no sabía jugar. No sabía que podía abrir la nevera sin pedir permiso. No sabía que el agua caliente de la ducha no se acababa si tardaba más de 3 minutos. Una mañana, una semana después de su llegada, Roberto bajó las escaleras en bata, buscando café. Se detuvo en seco al escuchar un ruido rítmico en la cocina. Ras, ras, ras. Entró y vio a Luz. Estaba de rodillas sobre las baldosas inmaculadas, con un cepillo de cerdas duras y un balde de agua con jabón que había sacado del cuarto de limpieza. Estaba fregando el suelo con una intensidad frenética, sudando, murmurando para sí misma. «¿Luz?», preguntó Roberto, confundido. «¿Qué haces, mi cielo? Son las 6 de la mañana». Luz saltó del susto, soltando el cepillo. Se puso de pie rápidamente, bajando la cabeza, temblando como si la hubieran pillado robando. «Estoy pagando, señor», susurró ella, mirando sus rodillas húmedas. «Comí mucho ayer. Comí 2 platos de pasta y postre. Y gasté el jabón de olor rico. Tengo que trabajar para pagar, o si no, la tía se enoja y me echa». El corazón de Roberto se detuvo por un segundo. La lógica de la pobreza extrema estaba grabada a fuego en la mente de la niña. Nada es gratis. El amor se compra con servicio, y la seguridad es una deuda que se paga con sudor. Roberto dejó su taza de café en la encimera. No se enfadó. Se arrodilló, ignorando una vez más sus pantalones de pijama, y se metió en el charco de agua jabonosa frente a ella. Le quitó el cepillo de las manos suavemente y lo tiró lejos. El ruido del cepillo golpeando la pared hizo que Luz se encogiera. «Mírame», dijo Roberto tomándola por los hombros. «En esta casa los niños no trabajan. En esta casa la comida no se paga. El jabón no se paga. El aire que respiras no se paga. Pero yo no sirvo para nada más», lloró Luz, las lágrimas cayendo sobre el suelo que acababa de limpiar. «Si no limpio, ¿para qué me quieren? Soy fea, soy sucia, no sé leer bien». «Te queremos porque existes», dijo Roberto, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Te queremos porque cuando mi hijo se moría, tú fuiste sus pulmones. Luz, escúchame bien, ya pagaste. Pagaste por adelantado para toda tu vida cuando cargaste a Santi. Nunca, jamás, vas a tener que fregar un suelo para merecer un plato de comida. ¿Entendiste?» Luz lo miró, buscando la mentira en sus ojos, buscando la trampa. No la encontró. Solo encontró a un padre desesperado por darle el amor que le habían negado. Se derrumbó en sus brazos, llorando no de tristeza, sino de alivio, soltando por fin el peso de tener que ser adulta a los 8 años. Días después, la realidad exterior tuvo que ser enfrentada. La limpieza de la vida de Roberto no solo implicaba fregar suelos emocionales, sino sacar la basura real. La cita fue en el despacho de abogados más prestigioso de la ciudad. Una mesa de vidrio larga separaba 2 mundos. De un lado, Roberto, vestido con un traje sencillo, sin corbata, con una serenidad nueva. Del otro, Camila, acompañada por un abogado agresivo que olía a colonia barata y desesperación. Camila se veía terrible. Su maquillaje estaba bien aplicado, pero no podía ocultar las ojeras ni la tensión en su mandíbula. Había perdido su estatus social en 48 horas. El video de seguridad se había filtrado. Nadie sabía cómo, aunque Roberto tenía una sospecha sobre cierto jefe de seguridad leal, y las redes sociales la habían destrozado. La madrastra malvada era ahora la persona más odiada del país. «Mi clienta exige una compensación por ruptura de compromiso injustificada y daños a su imagen pública», dijo el abogado de Camila, lanzando unos papeles sobre la mesa. «Usted la echó a la calle, señor Castillo. Canceló las tarjetas. Ella sufrió un trauma emocional por la situación del niño». Roberto ni siquiera miró los papeles. Mantuvo sus ojos fijos en Camila. Ella evitaba su mirada, jugando nerviosamente con un anillo que ya no brillaba tanto. «No hay compensación», dijo Roberto con voz tranquila. «Entonces iremos a juicio», amenazó el abogado. «Y será un circo. Hablaremos de cómo usted descuidaba a su hijo,
de cómo esa niña salvaje vive ahora en su casa sin supervisión legal clara. Haremos pedazos su reputación. Roberto sonrió. Fue una sonrisa fría, sin alegría. Sacó una carpeta delgada de su maletín y la deslizó suavemente sobre el vidrio hasta que se detuvo frente a Camila. «Ábrela», dijo Roberto. Camila dudó, pero la abrió. Dentro solo había una hoja. Una copia de la denuncia penal que la Fiscalía estaba preparando de oficio, sumada a una demanda civil por negligencia criminal que Roberto ya había interpuesto. Omisión de socorro. Abandono de menor incapaz. Lesiones agravadas, leyó Roberto en voz alta. Mis abogados dicen que te tocan entre 3 y 5 años de cárcel efectiva, Camila. Sin fianza. El abogado de Camila palideció. Podemos llegar a un acuerdo. No quiero un acuerdo, la cortó Roberto. Quiero justicia. Pero sobre todo quiero que desaparezcas. Si firmas la renuncia a cualquier reclamo financiero y te mudas de ciudad, tal vez, solo tal vez, yo olvide presionar al fiscal para que pida la pena máxima. Pero el video se queda en internet para siempre. Esa es tu verdadera condena. Donde quiera que vayas, la gente sabrá que dejaste morir a un niño por contestar el teléfono. Camila rompió a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de derrota. Sabía que estaba acabada. Su vida de lujos, fiestas y apariencias se había evaporado en el momento en que decidió darle la espalda a Santi. «Firma y vete», ordenó Roberto. «Me das asco». Camila firmó con mano temblorosa. Se levantó y salió de la oficina sin mirar atrás, convertida en un fantasma de lo que creía ser. Roberto se quedó sentado un momento, respirando hondo. No sentía triunfo. Sentía paz. La basura estaba fuera. Ahora podía empezar a construir de verdad. El día de la audiencia de adopción, 6 meses después, el juzgado estaba lleno de luz. No era un día gris de trámites. El sol entraba por los ventanales altos iluminando el estrado del juez. Luz llevaba un vestido blanco con flores amarillas. Sus pies, ya totalmente sanos, calzaban unos zapatos de charol que ella misma había elegido. Su cabello, antes un nido de enredos, ahora brillaba limpio y peinado con una cinta. Pero lo que más brillaba no era su ropa, sino sus ojos. El miedo perpetuo había desaparecido, reemplazado por una curiosidad vivaz. Santi estaba a su lado, sosteniendo su mano. Ya no era el niño enfermizo del hospital. Había ganado peso, tenía color en las mejillas y no dejaba de susurrarle chistes al oído para que ella se riera. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas, miró el expediente y luego miró a la niña. «Luz», dijo el juez con voz amable, «he leído tu historia. Es impresionante. Pero tengo que hacerte una pregunta, y necesito que me respondas con la verdad, sin mirar al señor Castillo». Roberto se tensó en su asiento. Sabía que la tía biológica de Luz había aparecido brevemente cuando se enteró de que había dinero de por medio. Pero los abogados de Roberto la habían espantado con amenazas de cárcel por maltrato infantil. Aún así, el miedo a perderla siempre estaba latente. «Dígame, señor juez», respondió Luz, con una voz clara y fuerte que resonó en la sala. «¿Por qué quieres ser una Castillo?», preguntó el magistrado. «Podrías ir a otra familia. El señor Roberto es un hombre ocupado, un hombre solo». «¿Estás segura de que este es tu lugar?». Luz soltó la mano de Santi por un segundo y se acercó al estrado. Se puso de puntillas para hablar por el micrófono. «Porque él me curó los pies», dijo Luz con la simplicidad aplastante de la verdad. «Cuando todos me miraban feo, él se arrodilló y me curó. Y porque Santi es mi hermano, señor juez. No de sangre, pero de corazón. Y la sangre se lava con agua, pero lo que sentimos no se borra. Él me prometió que nunca más tendría frío. Y el señor Roberto... Mi papá. Él cumple sus promesas». El juez se quitó las gafas y se limpió una lágrima disimuladamente. Miró a Roberto, quien lloraba abiertamente en el banco, sin importarle quién lo viera. «Muy bien», dijo el juez golpeando el mazo. El sonido de la madera contra la madera fue el sonido más dulce del mundo. Fue el sonido de una jaula rompiéndose para siempre.
Concedido. A partir de hoy, legalmente y ante los ojos de Dios y de la ley, eres Luz María Castillo. La sala estalló en aplausos. Santi saltó sobre Luz y la abrazó tan fuerte que casi la tira. Roberto corrió hacia ellos y envolvió a sus dos hijos en un abrazo gigante, un nudo de brazos y risas que sellaba un pacto eterno. Ya no había niña de la calle ni hijo del millonario. Solo había una familia. Epílogo. 1 año después. El jardín de la mansión Castillo ya no era un lugar de exhibición de plantas exóticas que nadie podía pisar. Ahora era un campo de batalla de juegos, lleno de juguetes, una portería de fútbol y una casa en el árbol mal construida, porque Roberto insistió en construirla él mismo con los niños en lugar de contratar a un arquitecto. Era domingo. El sol del atardecer bañaba todo en oro. Santi corría detrás de un perro labrador que acababan de adoptar. Corría rápido, con pulmones fuertes, sin asfixiarse, riendo a carcajadas. Su alergia estaba controlada, pero su alegría estaba desbordada. En una manta sobre el césped, Luz estaba acostada boca abajo, leyendo un libro en voz alta. Leía con fluidez, entonando cada palabra, devorando las historias que antes le estaban prohibidas. Y entonces, el gigante entendió que su jardín no era hermoso por las flores, sino por los niños que jugaban en él. Leyó Luz, cerrando el libro de Oscar Wilde con satisfacción. Roberto se acercó con una bandeja de limonada. Ya no usaba trajes los domingos. Llevaba jeans y una camiseta manchada de pintura porque había estado ayudando a Luz con un proyecto escolar. Se sentó en la hierba junto a ella. «Lees muy bien, hija», dijo él acariciándole el cabello. Luz sonrió. Esa sonrisa que ahora llegaba hasta sus ojos y los hacía brillar como estrellas. «Papá, ¿te acuerdas cuando llegué? ¿Que quería limpiar el piso para pagar la comida?» Roberto asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Me acuerdo. Fue el día que me enseñaste lo equivocado que estaba sobre todo». «Bueno», dijo Luz, sentándose y mirando hacia la mansión imponente que ahora era un verdadero hogar. «Creo que ya terminé de pagar». Roberto rió y le besó la frente. «Tú nunca debiste nada, mi amor. Fuiste tú la que nos hizo ricos a nosotros. Yo tenía mucho dinero, Luz, pero era un mendigo. Era pobre de espíritu. Tú trajiste la verdadera fortuna a esta casa». Santi llegó corriendo y se tiró sobre ellos, jadeando y feliz. «¡Papá! ¡Luz! ¡El perro se comió mi zapato!» «¡Otra vez no!», gritó Roberto riendo, mientras los tres se revolcaban en la hierba, una maraña de felicidad genuina. La cámara se aleja lentamente, subiendo hacia el cielo azul. Abajo, ya no se ve la diferencia entre la ropa cara y la barata, ni entre el origen humilde y el privilegiado. Solo se ven 3 personas que se salvaron mutuamente. Luz, la niña que cargó con el peso de una vida para salvarla, finalmente podía descansar. Ya no tenía que cargar a nadie. Ahora, ella era la que era sostenida. Y Roberto, el hombre que creía que podía comprarlo todo, descubrió que lo único que vale la pena en esta vida es aquello que se da gratis. El amor, el tiempo y la mano tendida a quien lo necesita. Fin.